Samuel 2:35 establece esto. Y lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo mismo pondré un sacerdote fiel que me escuchará y hará lo que yo quiero. Haré que siempre tenga descendientes. Haré que siempre tenga descendientes. Nunca olvide este inicio de esta serie. Haré que siempre tenga descendientes y siempre servirá ante el rey que he elegido. Yo mismo pondré un sacerdote fiel que me escuchará y hará lo que yo quiero. Haré que siempre tenga descendientes y siempre servirá ante el rey que he elegido. Padre, te damos gracias por tu palabra. Háblanos en esta serie. Y sobre todas las cosas, mira en nuestro corazón y en nuestras casas. Te necesitamos. Que toda nuestra descendencia te sirva. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden sentarse, mis amados. Y esta serie la hemos llamado Los Elí 2024. Dile al de al lado, Los Elí 2024. Dile, no te escucho. Los Elí 20. Los Elí 2024. Y yo quiero que usted pueda entender que cuando el Señor empieza a hablarme la semana pasada y yo me aparto, el Señor me dice, vas a empezar a hablar una serie que te voy a dar. Y en una noche me voló la cabeza con todo lo que me dijo. Y empezó a decirme, me urge que prepares la casa para el crecimiento que vas a tener. Te estoy trayendo líderes fuertes de diferentes lugares y te lo estoy sentado tranquilito. Para cuando Dios tire el manto, activarlos inmediatamente y ponerlo donde van. Pero antes de eso, yo quiero que tú le muestres a ellos qué no se debe hacer. Porque un ministerio no se sostiene. Y ahí me dijo, yo quiero que le hables a los Elí 2024. Dile, los Elí 2024. Entonces, como es discipulado, y yo sé que mis hijos están anotando, lo primero que yo quiero que usted pueda anotar y que sepa es que Elí era un sumo sacerdote. Diga, era un sumo sacerdote. Según los estudiosos dicen que era el hijo menor de Aarón. Y también se dice que venía de una descendencia de pureza, o sea, ya Elí venía de una casa donde se adoraba a Dios, donde se servía a Dios y donde su linaje le pertenecía a Dios. Él estaba rodeado de gente de Dios. Diga, rodeado de gente de Dios. Según los estudiosos también dicen que venía de la tribu de Leví. Así que era conocedor de lo que era adorar del altar. Era un sacerdote que trabajaba o servía en el tabernáculo de Silo. Póngalo ahí. Así que fue el primero en ocupar este puesto en su descendencia. Fue el primero que ocupó el puesto en su descendencia de trabajar o ser sacerdote en el tabernáculo de Silo. Eso es muy importante. Dios lo escoge a él y es el primero en su casa en ser sacerdote de un tabernáculo. Esto no era cualquier cosa. No solamente eso, Elí también fue juez 40 años. Diga, juez 40 años. Oiga lo más terrible de esto. Elí no era cualquiera. Juez, sacerdote, estaba a cargo de un templo y también sus hijos estaban con él en el templo. Eran sacerdotes con él. Los dos hijos de él eran sacerdotes. Entonces nosotros debemos entender en esta serie cómo Dios cogía a un hombre como también escogía a una mujer, lo llama en su descendencia, lo posiciona espiritualmente y cómo de repente luego de tener 40 años de experiencia juzgando al pueblo, porque ser sacerdote era presentar el incienso, presentarte delante de la presencia de Dios para el perdón de pecado. Era donde iban a clamar, a llorar, a pedir dirección. Pero no solo eso, era juez, él juzgaba al pueblo. Por 40 años él tomó decisiones, por 40 años él estuvo dirigiendo un pueblo. Y cuando tomaba malas decisiones, escucha lo que le estoy diciendo, por 40 años él sabía qué responder. Como un hombre que estuvo tanto en la presencia de Dios termina perdiéndolo todo. Como nos puede pasar a cualquiera de nosotros. Nos congregamos,
Venimos a la iglesia, conocemos la palabra, usted le habla a las personas de la palabra y ¿sabes qué? Yo sé de eso. Sí, porque mi abuela cuando yo era pequeño me enseñaba. Sí, yo sé de lo que usted habla, pastora, yo he conocido la palabra. Y hay algo que yo quiero que usted aprenda de los errores de Elí. Dile, los Elí del 2024. Dios quiere que los Elí del 2024 dejen de ser y se vuelvan los sacerdotes reales que el Señor ha llamado. Y los Elí 2024 tienen que estar apercibidos a los errores de Elí. Diga, yo debo estar apercibido de no cometer los mismos errores de Elí. Y el primer error de Elí fue la pérdida de discernimiento. Dile al de al lado, qué golpe. Y no hay anestesia. Póngalo en mayúscula. El primer error de Elí fue la pérdida de discernimiento. Y esa la encontramos en Primera de Samuel, capítulo 1, del 12 al 16. Dile al de al lado, tú eres un poco sensible. La pastora lo va a leer. Primera de Samuel 1, 12 al 16. Mire lo que pasó. El primer error del sacerdote. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella. ¿Qué observaba Elí? Lo primero que tú pierdes cuando dejas de discernir es que miras los sentidos naturales y ya no miras los espirituales. Dile, agárrate el moño. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí oraba y observaba la boca de ella. Pero Ana hablaba en su corazón. ¿Dónde hablaba Ana? Y solamente se movían sus labios y su voz no se oía. Y Elí la tuvo por ebria. El sacerdote conectado a Dios la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí, ¿hasta cuándo estarás ebria? No solamente observo un sentido natural, hago un juicio de ti, pero también te lo hago saber. Diga, pérdida de discernimiento. ¿Hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió, no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu, no he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía. ¿Alguien está vivo? Por favor, toca al de al lado, dile, tú sigues vivo, porque estamos en el primer punto. Ana reprende al sacerdote. No tengas a esta, tu sierva, por una mujer impía, porque la magnitud de mis congojas y mi aflicción he hablado hasta ahora. La generación del Elí 2024 es la generación que todo lo que ve es apariencia. No sabe discernir. Y escúchame, mis amados hijos, el discernimiento es el don más importante. El que tiene discernimiento nunca se va a encontrar a Satanás en el camino. Lo voy a decir. Nunca se va a encontrar a Satanás en el camino. Tú como que tienes hambre, Jesús. Convierte esas piedras en pan. Yo te discierno. Yo conozco la temporada de mi necesidad, pero también conozco al que la suple. Lo primero que discernió es quién le estaba hablando. La generación Elí 2024 mira apariencia. Si mi hijo Guillermo está engabanado, él es un hombre de Dios. Pero si mi otro hijo que tiene tatuaje, no, ese no es un hombre de Dios. Sin embargo, sin él darse cuenta, Dios lo tiene pastoreando a un montón de jóvenes. Porque Dios no trabaja igual que como usted lo ve. Esta es la generación que depende de lo que yo veo, yo sé que tú eres de Dios. Ay, es que ella es la profeta. Los profetas se equivocan. Los profetas nos duelen áreas. Los profetas también nos sentimos tristes. Los que tienen discernimiento saben, esa es mi mamá, es espiritual, pero también yo la puedo cubrir en oración. Yo también le puedo dar una palabra de Dios. El discernimiento es lo que te evita, escucha bien, que usted tenga conversaciones con el enemigo. El discernimiento te evita entrar en juicio.
Cuando alguien quiere juzgar, tú no te prestas para eso. Espérate. ¿Por qué te acercaste a mí? ¿Qué quieres de mí? ¿Por qué estás hablando una conversación de alguien que no está? Hey, tengo que discernir. El discernimiento me enseña a mí a poder medir antes de abrir la boca. ¿Qué hizo Elí? Siendo el sacerdote, está en el templo, dice que observaba los labios. En ningún momento Elí dijo: Espíritu Santo, revélame qué le pasa a Ana. Espíritu Santo, ayúdame a entender por qué Ana está así. ¿Por qué yo veo a mi hija llorando en el altar? ¿Por qué está triste? ¿Qué nos enseñaron? Que cuando alguien viene al altar 5 veces y llora es porque pecó, fornicó. No. Yo he conocido, la gente más espiritual es la que vive en el altar diciéndole a Dios: fortaléceme, aquí te entrego mi corazón, aquí te entrego mi vida. Pero a veces vemos a alguien en el altar llorando. Ay, quién sabe qué prueba. Diga, Elí 20:24. Perdió el don más importante, alta señal que nos sirve para defendernos. Muchas veces lo de Dios es juzgado porque lo natural no encaja en lo que yo espero. Ay, me faltó como los cielos. Me dio un mareo y todo. Muchas veces en nuestra vida lo de Dios no encaja porque nuestra forma de lo que yo espero que sea la iglesia, el ministerio y el liderazgo, no estoy de acuerdo. Es que a mí me formaron de una forma. Esa iglesia es como libertina porque ellos como que adoran y dan una vuelta. Pues David estaba endiablado porque se hacía flifla. Brincaba y se quitaba la ropa. ¿Qué hago con David? Que se quitaba las túnicas. Y somos ligeros, ¿por qué? Porque no somos espirituales. Y ser espiritual es tener discernimiento y los frutos del espíritu. Para yo discernir antes de emitir un juicio. Muchas veces, amado, Dios nos coloca al lado de gente importante. Y por nuestras malas palabras, esa persona rompemos el lazo de la bendición. Y después te dice: ay, yo me siento aparte. ¿Qué hiciste en vez de usar el discernimiento? Elí, siendo un hombre que vivía en el altar, no pudo discernir la temporada de Ana. Dígalo, Elí 20:24. Segundo error: sabía lo mal que estaban sus hijos, pero guardó la apariencia, no el temor a Dios. Elí sabía lo mal que estaban sus hijos, pero guardó la apariencia y no el temor a Dios. Elí sabía que algo no estaba bien en su casa, pero él prefería servir en el templo. Hay veces que nosotros sabemos que algo no está bien en casa, pero queremos estar en el ministerio funcionando cuando lo primero que debemos de arreglar es el altar. ¿Cómo podemos liderar si nuestros hijos no nos respetan? Tú quieres darle orden a otro, pero tus hijos no vienen a la iglesia. No están sirviendo contigo. No quieren, pero están en tu casa. ¿Dónde está la autoridad de esa casa para decirle, como yo le he dicho a los míos? Ninguno se mandan. En mi casa le sirven a Dios obligado. No hay una opción. No, que yo tengo libre albedrío después que usted se case. Mientras usted vive en mi casa, eso no existe. ¿Por qué? Porque yo no puedo permitir que el Dios que yo predico, mis hijos lo aborrezcan. No, tenemos que ordenar la casa. Y Elí pretendía prender fuego en el altar cuando no había leña en su casa. Elí quería que la gente viera que era un sacerdote, pero cuando tú mirabas a los hijos, tú decías: es que no se están quietos. Eso no respeta a nadie. Yo he visto hijos amagando, haciendo señales, malcrianza a los padres. Y yo le decía al Señor: tú sabes que el profeta es bien literal y radical. Yo sentaría todo liderato así, porque es que si tú no puedes gobernar tu casa, ¿cómo vas a liderar aquí? No, dile al de al lado bajito: no hay coherencia, es el trutis. Nosotros debemos entender que yo estoy liderando algo que la verdad me gobierna a mí. Entonces, él sabía que sus hijos estaban mal, pero la apariencia. Imagínate, no, yo voy a seguir predicando. Un segundo error: sabía que en su casa algo no estaba bien y lo guardó por apariencia. Cada vez que yo veo que un padre me dice: yo no me atrevo a obligarlo. Yo no me atrevo a decirle nada. Yo negocio. ¿Qué? ¿Tú qué?
¡Ja! Que tú negocias. O sea, no hay límite de respeto en tu casa. Tu paternidad es un negocio. Yo no negocio con mis hijos. Aquí se sirve a Dios. Y ustedes saben de dónde mamá fue sacada. Aquí no hay opción. Si cuando ustedes tengan 21 años, ustedes no quieren servir a Dios, esa responsabilidad no es mía, aunque mueran 4 en las redes. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia a mí lo que me dice es que instruya al niño, no al viejo. Entonces yo te voy a meter palabra y te voy a modelar que yo busque a Dios. Si a los 21 tú te quieres perder, yo no voy a tener carga. ¿Sabes por qué? Porque yo conozco padres, pastores, excelentes. Ministro José, excelente. Pastores buenos, criaron bien a sus hijos de buen testimonio y fueron unos sinvergüenza después. Yo no juzgo a esos pastores, porque yo sé de pastores que hicieron buen trabajo y los hijos no quisieron servir a Dios. Ahora, nosotros no podemos ser los Elí de este tiempo. ¿Cómo vas a liderar y los tuyos no vienen a la iglesia? Los tuyos se pierden. Dile al de al lado, están hablando conmigo. Tercer error de Elí: conocía la palabra, pero no desarrolló su carácter. Tercer error de Elí: él conocía la palabra de Dios, pero no desarrolló el carácter. El carácter es necesario porque es lo que nos va a ayudar a no negociar con nada que no sea de Dios. Cuando tú tienes carácter, tú no vas a permitir que lo que está mal esté mal. Ay, no, es que la hija mía, tú sabes, Dios me ha dado duro, hijo, con esto. La hija mía, tú sabes, ella está en su mundo. ¿Qué tú estás haciendo? Líder, pastora, apóstol, profeta. ¿Qué estás haciendo con tus hijos? No, porque mi hija está en una rebeldía. ¿Qué estás haciendo? ¿Te estás ganando el mundo y la tuya se está perdiendo? Hello, dile al de al lado, hello. Wake up. Tú no puedes ser el líder 2024. ¿Cómo es que no nos duele que los nuestros no vienen a la iglesia, no sirven? En estos días el pastor Irving Rafushi, el cual bendigo, estuvo aquí y me dijo en la guagua: ¿y tus hijos, Rita y yo, los 2 mayores, sirven al Señor en Puerto Rico? Están en una iglesia poderosa del pastor Lemuel en Carolina. Una iglesia hermosa, cristocéntrica, y mis 2 hijos están ahí con mis nietos y los 2 menores están aquí. Los de allá ya están casados, tienen su familia y trabajan allá. Y él me miró y me dijo: eso es éxito. No, los grandes no viven conmigo, pero están ministrando al Señor. Les sirven a Dios. Porque Dios no me mandó a tenerlo conmigo, Dios me mandó a meterlo en el evangelio, aunque sirvan en otra iglesia. No es que estén conmigo, es que estén en Dios. Yo aprendí a romper esa religión. No, porque mis hijos tienen que estar donde yo esté. Eso es falso, eso es religión. Mis hijos tienen que estar donde crezcan en Cristo Jesús y no se aparten para el mundo. Si están en Cristo, déjalo en Australia, déjalo en España, pero que estén en el evangelio. Quitemos tanta religión. No, porque no están conmigo, y vienes tú, lo sacas de donde están sembrando y se apartan. El carácter que no desarrolles será el mismo que te hará caer. Primera de Samuel 2:22, mire lo que dice. Elí era muy anciano, con frecuencia oía sobre las cosas que sus hijos le hacían a los israelitas en Silo, y también que sus hijos se acostaban con las mujeres que servían en la entrada de la carpa de reunión. Él sabía lo que hacían sus hijos y nunca los detuvo. Cuando somos permisivos en nuestros hogares con lo que no le agrada a Dios, preparamos el terreno para el juicio. En casa va a orar todo el mundo. En casa va a leer la Biblia todo el mundo. ¿Quiénes son los Elí? Estos hombres que quieren ser la autoridad, pero no imponen mano por sus esposas, no oran por ellas, no cubren a sus mujeres, no se sientan con su familia, no ponen un alto. Si el hombre entendiera, y lo voy a predicar hasta que Dios me levante, el poder que tiene, la iglesia estuviera derecha. Dios no hubiese levantado tantas mujeres. ¿Es malo? No. Pero las iglesias deben estar llenas de pastores, pero hay tanta ausencia de hombres.
que entiendan su rol. Necesitamos reales sacerdotes, no que me diga yo sé la palabra, no, que tu esposa cuando la veamos, Dios la bendiga, pastora, qué gozo. ¿Por qué? Porque una mujer feliz se refleja en el rostro. Una mujer feliz revela que usted tiene que entender, varón que está aquí, que lo respetamos y lo necesitamos, que tomen su posición. Su esposa es su carta de representación. Dile al de al lado, alaba, simplemente alaba. Si estás llorando en la prueba, si estás gimiendo, no importa, la alaba. Es que esta iglesia es la mejor y lo demás es monte y culebra. ¿Cómo yo sé que Elí está activo en mi casa? ¿Cómo lo sé? Pregúnteme, pastora, ¿cómo yo sé que ese espíritu de Elí está activo en mi casa? Permito que se escuche cualquier tipo de música que a Dios no agrada. Anoten todos, incluyendo los míos. Permito que se vea cualquier cosa en mi casa. Películas, series. Usted sabe todas las series que ahora mismo está trayendo el enemigo, donde todo lo que se presenta es lésbico y homosexual, tiene una agenda clara para distorsionar a nuestros jóvenes, pero sus hijos ven una serie 3 semanas y hasta las tantas. Pero es que están en verano, regálale un libro y págale $100 y lo termina. Eso es lo único que yo le ofrezco a mis hijos. Si tú lees este libro en tal tiempo y me hacen un resumen y yo lo leo, yo te voy a pagar. Yo bonifico a mis hijos por cosas espirituales. ¿Quiénes son los Elí 2024? Que escuchan en tu casa, que ven en tu casa, que se habla en tu casa. Yo le decía a una de nuestras líderes mayores, y así lo digo porque va a ser una de las mejores predicadoras de esta iglesia, Saudi. Esa mujer tiene un carácter en la predicación, me supera pero por 1000. Esa niña predicando, ella predicó y yo quería irme. Yo, ¿qué yo hago aquí? Tremenda. Y yo le decía a ella, cuida tus oídos. Tú eres una semilla potente. Cuida lo que escuchas. No te prestes para nada que desagrade y deshonre a Dios. Y le dije, honra el manto que te forma. Lo que tú heredas, lo heredas por honra. Le decía, cuida lo que escuchas. ¿A quién se honra en tu casa? Los Elí 2024, ¿a quién de verdad se honra a Dios? Verifica si en verdad se honra a Dios en tu casa. Verifícalo. ¿Vive por la fe o vives por la incredulidad? ¿Tú vives por fe o por incredulidad? Sí, yo voy a tener un negocio, ay, pero la cosa es tan dura. Eso es incredulidad. La fe dice, yo lo voy a abrir, yo no sé qué es lo que Dios va a hacer. Dios va a hacer que los millones me lleguen a mí o una cuenta, un error, pero eso viene, eso va para mí. El que vive por fe no solo declara, ejecuta y hace. Dile al de al lado, bajito, bajito. Los Elí 2024 se sostienen de la queja y no de la gratitud. Se sostienen de la queja y no la gratitud. Viven quejándose. Usted habla con ellos en enero, ¿y cómo te va? Y yo, ay, yo tengo una prueba, mamá. De verdad, una prueba que yo tengo, José. Y le pregunto en febrero, ¿cómo tú estás? ¿Y tú no has pasado la primera prueba? ¿O te la repitieron? Y en marzo tú hablas con ellos, ay, en la prueba. ¿Pero y cuál prueba es? ¿De cruzar 40 días el Canaán? O sea, ellos se estacionan, escuche, en un nivel de formación. No, lo voy a decir de este lado. Ellos se estacionan en un nivel de formación. Cada vez que tu casa está débil espiritualmente, Dios te pone un proceso. Los Elí de este tiempo se sostienen de la murmuración. Son libres 3 días y al cuarto día caen en el mismo hoyo. Porque ya están lejos del altar. Se le hace muy difícil caminar en la identidad que Dios le dio. Bien difícil. Y quieren ser libres, pero no pueden. En algún texto, en algunas llamadas, vuelven a caer. No saben, diga, discernir la primera puerta que abrió Elí. No discernieron. A mí alguien me escribió en estos días y me dijo, yo necesito su consejo. Y yo estoy pasando este momento difícil y bla, 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 bla. Y yo le dije, ajá. Y de repente estaba hablándome muchas cosas rápidas. Oiga lo que le estoy enseñando. Rápido. Y no hay muchas cosas. Cuidado. Dile al de al lado bien boricua. Cuidado. En americano, watch out.
Cuando alguien te habla muy rápido, detén tu espíritu. Hay semillas que se injertan en ti para detenerte. La fe viene por el oír, la incredulidad también, la muerte espiritual también. Y cuando de repente, hijo, te están hablando, no, que yo vengo a contarte una cosa, que yo viví esto, espérate, con calma, explícame. Y empieza a discernir. Y mientras esa persona hablaba, el Señor me decía, cierra el oído, que lo que está trayendo es falso. Y quiere tenerte una perspectiva errónea de la otra persona, ciérralo. No permitía, a la mitad le dije, mira, amada, vamos a hacer algo, yo me voy a reunir con esa persona. No, porque a mí no me interesan los confrontamientos, pues a mí no me interesa escuchar lo que tú no quieres confrontar. Tienes que saber discernir. Si tú quieres hablar conmigo y hay otra persona que no está presente, o me la trae o se acabó el tema. Diga, discernimiento. Los hijos de Elí visitaban la presencia, pero nunca lo conocieron. Ellos estuvieron en el templo, pero nunca con Dios. Debemos entender que aunque a veces venimos con lo nuestro a la iglesia, usted no puede perderle el ojo. No puedes. Tienes que estar alerta de tu casa. Esto es un mensaje bien profético a esta iglesia. Tienes que estar bien pendiente de esta casa. Tenemos que saber que nuestra mayor semilla es nuestro hogar. Elí invirtió en Samuel, pero no en sus hijos. Le dedicó a uno de afuera todo lo que necesitaban los de adentro. Yo me imagino, y esta es la segunda parte que vamos a hablar porque ya estamos a punto de terminar. Yo me imagino a los dos hijos, que va en la segunda parte, quiero hablar algo de ellos, mirando a su papá, cómo ayudaba a Samuel, porque la ropa crecía con Samuel, cómo le enseñaba, cómo dormía con él en la misma habitación y no con sus hijos, porque la palabra dice que dormía ahí y que cuando Dios llamó a Samuel, Elí estaba cerca. Y yo me imagino a sus hijos diciendo, oye, pero mira qué bien se invierte papi allí, nosotros no sabemos ni cómo oír la voz de Dios. Usted tiene que estar consciente de eso. Y una de las partes que hay que entender es que Samuel fue muy bueno criando a otros, pero perdió lo de él. Muy bueno liderando a otros, pero y lo de él, dile al de al lado, y los tuyos, y tu esposa, y tu esposo, y tus hijos. ¿Dónde están? ¿Qué estás haciendo? No, porque yo sé que él va a los jóvenes, pero tú sabes lo que está pasando. No, porque yo sé que él toca batería, pero tú sabes lo que siente. No, porque yo sé que está en media, pero tú sabes si está conectado. No, porque toca piano, pero tú sabes si en verdad habla con Dios. Dile al de al lado, no hay coherencia. Dios intervino con Elí, último error. Dios intervino, escúcheme, como lo está haciendo con nosotros ahora. Dios siempre va a intervenir con su pueblo. Escríbalo, Dios siempre nos va a dar una alerta. Dios siempre va a llamar nuestra atención. Dile al de al lado, es contigo esto hoy. No podemos ser Elí 2024. Dios siempre va a llamar la atención. Y mire lo que pasó. Mire cómo Dios tomó la acción de Elí. Primera de Samuel, capítulo 2, 27 al 29. Un hombre de Dios fue a Elí diciendo, el Señor dice, ¿quién fue? Mire, yo quiero que usted... Ay, me bajo hasta la presión. Yo sé cuando hay un hombre de Dios frente a mí, no por las lenguas, no me pregunten. Aquí hay gente de Dios sentada, de Dios genuinamente, de Dios, que puede profetizarle a cualquiera de los que son de Dios, genuinamente de Dios. Están listas para echar fuera demonios. De Dios. Cuando Dios le manda a un sacerdote, un profeta, la tierra entera tiene que temblar. Porque Dios hablaba con ¿quién? Con Elí. ¿Usted no lo leyó? ¿Y cómo es que ya ahora él necesita un intermediario? Y hay veces que cuando tú no estás bien, Dios te repite la misma palabra. Acabo de soltar algo. Ay, el profeta me dijo lo mismo. Y vienen y me lo dicen con una alegría. Mamá, la misma palabra. Y yo dentro de mí. Ding dong, ding dong, ding dong. Si te están repitiendo algo, te están diciendo desobediente, no has hecho nada, no estás accionando.
Cuando a mí Dios me repite algo por segunda vez, Mari me tiene que recoger. Yo estoy a moco, yo me encierro, yo no quiero hablar con nadie, yo me tranco hasta que yo obedezca. Porque una segunda repetición de una palabra es que tú fuiste desobediente a la primera. Se acabaron las emociones. Siento la nube de Jehová. Y un hombre de Dios fue a Elí diciendo: el Señor dice, tus antepasados fueron esclavos en Egipto del faraón, pero yo me manifesté ante ellos. Mire, Mari, mire lo que Dios está diciendo. Mari, Dios te manda a un hombre y lo primero que empieza a hacerte memoria es lo que él hizo por ti. Ya ahí tú sabes que tú estás frito. Porque cuando Dios te tiene que hacer memoria de lo que él ha hecho contigo es porque tú olvidaste sus buenas obras. Y un hombre de Dios fue a Elí diciéndole: el Señor dice, tus antepasados fueron esclavos en Egipto del faraón, pero yo me manifesté ante ellos, elegí a tu tribu de entre ellos, todas las tribus de Israel, para que fueran mis sacerdotes, ofrecieran sacrificios en mi altar, quemaran incienso y usaran el efod. También dejé que tu familia recibiera la carne de los sacrificios que me ofrece el pueblo de Israel. Entonces, ¿por qué miras con desprecio mis sacrificios y mis ofrendas? ¿Por qué miras con desprecio mis sacrificios y mis ofrendas? Y usted dirá: no entiendo. ¿Por qué el Señor está diciendo esto? Si eran sus hijos los que estaban fallando. Pero Dios no va a ir a tu generación porque esa es herencia. Dios va a ir a ti. Y vio que sus ofrendas y sus sacrificios estaban siendo desperdiciadas porque tú no estabas cuidando de su herencia. La Biblia dice que los hijos son herencia de Jehová. Y cuando los hijos se pierden, Dios va a ir por ti. Yo no sé si esto te debe dar temor o venir al altar y decir: Señor, yo no seré el líder 2024. Entonces, ¿por qué miras con desprecio mis sacrificios y ofrendas? Honras a tus hijos más que a mí. Ustedes engordan con lo mejor de la carne, siendo que el pueblo de Israel me ofrezca esa carne a mí. Mire, cuando yo leí esto, yo me fui de rodillas y le abro mi corazón al piso. Y le dije al Señor: Dios mío, escudriñame. Dime en dónde estoy fallando con mis hijos. Yo no quiero menospreciar tus ofrendas y tus sacrificios. Así tú lo ves cuando mi casa no quiere honrarte. Dime, Señor, Padre amado, corre y háblame. Métetele en el cuarto de Leonaí. No lo dejes dormir. Cógelo como una paja, arriba, abajo, abajo, arriba. Si mientras yo duermo algo pasa, coge al aire y caele, que el piano le caiga encima y las tonadas la toquen a ella. Haz algo. Viaja y tócame, hallaré, viaja y yo no quiero, Señor, que tú digas que yo te deshonro en tus ofrendas y sacrificios. Mira mi casa y mírame a mí. Yo no quiero ser una Elí 2024. Elí tomó las ofrendas, pero no para honrar a Dios. Él vio que sus hijos consumían lo que a Dios le pertenecía y no hizo nada. Porque le fue más importante guardar la apariencia del liderazgo que ser un hijo de Dios. Necesitamos hoy abrir nuestro corazón y saber si en nuestra casa se está moviendo el espíritu del Hijo. Si en nuestra casa el Señor no está siendo honrado. Hacer un search completo. ¿Qué oyen mis hijos? ¿Qué escucha mi esposo? ¿Qué escucha mi esposa? ¿Qué está pasando en casa? Debemos abrir los ojos y sentarnos. Dios es honrado en el altar de mi casa. Dios es respetado en el altar de mi casa. Y hacer entre nosotros una búsqueda. En ella. Lo que otros ven como regaño, otros saben que formación. Preocúpate cuando alguien no te corrija. Porque hasta la Biblia dice que cuando Dios te ama, si no te ama, no te. Dile al de al lado: ¿a ti te están corrigiendo o no? Para que sepa dónde tú estás. Todo el que te ama te va a corregir. Y si una corrección te ofende, tienes a Elí, tienes que matarlo. Ponte de pie.